es que el 90% del presupuesto va para salarios. Esa es una pregunta que le vamos a hacer ahora al vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Legislatura, Silvio Belomío. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen está? día, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo le Bien, va? muy bien. Bienvenido. Bueno, Gracias. recién estuvieron en la legislatura, recibieron al ministro de Economía, ¿no? La idea era conversar un poco y puntualizar sobre algunos detalles del presupuesto 2019. Así es. ¿Cómo Bueno, le fue con la la reunión? verdad que la información nosotros como legisladores recién la obtuvimos el día jueves, que es el proyecto, que el envío del proyecto supuestamente lo enviaron el día 31 de octubre, pero oficialmente nunca lo tuvimos en nuestras manos ni en la página colgado. Así que este fin de semana uno lo pudo evaluar y estudiar al proyecto de presupuesto. Y recién en la reunión, lo más trascendente de la reunión en definitiva, es que el ministro nos dio la información del detalle del presupuesto, Ajá. área por área, el desagregado, lo que se conoce Sí. como el desagregado. Sí. Pero bueno, obviamente que del análisis macro hay muchos elementos como para analizarlo, para verlo y sobre todo explicarle a los tucumanos de qué se trata esto. Cuando se habla de la ley de leyes, que es la ley más importante que se trata en forma anual, para que el tucumano entienda, en el presupuesto se grafica un plan de gobierno. Claro, Claro. claro. Ahí se establece expresamente qué tipo de perspectiva, cuál es la visión de la provincia, en este caso, con respecto al año 2019. Sí, sí. En ese sentido, lo que le puedo decir a los tucumanos es que, lamentablemente, para el gobierno aparentemente está todo funcionando muy bien porque no hay ningún cambio de paradigma en lo que es el presupuesto, no hay cambios en las políticas, de hecho no hay políticas públicas, no existen políticas públicas y seguimos en un status quo. La verdad que se incrementó porcentualmente el presupuesto en aproximadamente un 26%, la distribución por área en principio es prácticamente igual, el incremento es generalizado, no se profundizó en alguna en particular, no se profundizó en seguridad, pero lo grave no es el cómo lo grafican y que lo muestran al presupuesto como si estuviese equilibrado, sino que algunos elementos que se agregaron, como ser el hecho de la deuda, que se prevé facultarlo al Ejecutivo a que se endeude en Ajá. más de un 25% del total del presupuesto. Sí. O sea que el equilibrio fiscal es relativo, hasta Claro. acá viene siendo relativo. Preocupa también que se lo faculte al Ejecutivo a incrementar inclusive la planta de personal. O sea, Ajá. un tema que la verdad que los anteriores, hasta acá lo veníamos analizando año a año y venía dándose esa situación, pero no este tipo de elementos. Me parece Claro. que mostrar este tipo de situaciones en un año que va a ser electoral no es buena señal para nadie, no es bueno para las instituciones. Sigo sin entender por qué la premura también de tratarlo y llevarlo a sesión el viernes. Recién lo estamos analizando, recién hoy tenemos el desagregado área por área, podemos saber cuánto va a cada una de las áreas de gobierno. Claro. Entonces no me parece serio. Insisto, no hay un plazo perentorio para tratarlo el día viernes. Claro. De hecho, recién ahora estamos empezando a receptar las inquietudes de algunas áreas administrativas. Sí, sí. Así que me parecería más prudente, prudente tratarlo cuando esté perfectamente analizado por quien corresponde, que es el Poder Legislativo. Legislador, Ruy Olivares dijo que el 90% de los recursos de la Cámara van a pagar salarios. ¿Eso es así? ¿Ese dinero, de ser así, para quién va? ¿Va a los legisladores, a los asesores? ¿Cuántos asesores tiene cada legislador? Mirá, en realidad lo más grave es que no que el 90% del presupuesto de la legislatura sea para sueldo, porque en definitiva, si uno analiza cuál es la función del Poder Legislativo, no estaría mal, porque eso corresponde que sea así, es la casa de las leyes supuestamente. Lo que se fue distorsionando todos estos años son las facultades y las tareas que tiene que desarrollar cada uno de los tres poderes que componen la República. Lo grave y lo preocupante de esto no es el porcentaje, sino cuánto, en definitiva, cuál es el monto total del presupuesto, cuántos empleados efectivamente tiene la legislatura. Y uno como poder sabe que está en el poder más débil, si quiere mediáticamente inclusive, más denostado, no solamente en Tucumán, esto es una crisis parlamentaria a nivel internacional. Y entonces tienen que dar las explicaciones de por qué y cuántos empleados, en definitiva. Sí. Me parece que más que el porcentaje es la estructura que tiene la legislatura, las funciones que tiene la ¿Se legislatura. sabe cuántos empleados tiene? Eso. O sea, Bueno. ¿entre cuánta gente se divide ese dinero? Eso es lo que tenemos que ver precisamente, como te decía. Recién hoy nos Sí. dieron el detalle, en definitiva, área por área. Espero que ese detalle también esté el de la legislatura, Claro. porque suele ocurrir que no están los tres poderes.
¿sí? Ajá. La información que hoy nos da el ministro de Economía seguramente está vinculada al Poder Ejecutivo, Sí. no creo que esté desagregada la del Poder Judicial inclusive, ni la del Poder Legislativo, así que son elementos que tenemos que analizar en el seno de la legislatura, en el seno de la comisión y recién llevarlo a recinto. La semana pasada, bueno, hubo bastante escándalo por lo que pasó en el Consejo Deliberante, ¿no? Y se conocieron esta gran cantidad de contratos políticos y bueno, se cuestionaba mucho cuál era la función concretamente de cada uno de estos asesores que tienen los concejales. ¿Qué pasa con la legislatura en este tema? Y verdaderamente, bueno, usted dice que no está desagregado, por lo menos no pudieron conocer ese detalle, pero ¿qué es lo que usted observa dentro de la Cámara? Lo normal y lo fácil que se dice del poder de tomar el monto global del poder y distribuirlo, en este caso, 49 legisladores. Obviamente que eso es una falacia y está claro que no es el porcentaje que maneja cada uno de los legisladores. El poder en sí mismo ya tiene una estructura, independientemente de los legisladores que van rotando cada 4 años. Cada legislador, en definitiva, tiene un presupuesto que no es un presupuesto uniforme tampoco, y tengamos en cuenta, eso? y bueno, ahí está el tema. Nuestra Constitución del 2006 de la provincia de Tucumán prevé que el presidente de la legislatura y quien administra los fondos de la legislatura y quien en definitiva decide quiénes son hasta los asesores de cada uno de los legisladores es el presidente de la Cámara, pero el presidente de la Cámara es el vicegobernador. Claro. Entonces, hasta en este sentido, me parece que es una discusión que hay que darla de fondo, de raíz. O sea, que el legislador, cuanto más cerca del poder está, más recursos va a recibir, más empleados va a recibir. Que esto es lo grave, porque cómo funciona la República y cómo equilibramos los poderes. Creo que hay algo, por ejemplo, que ocurrió a nivel nacional estos 3 años. Perdón, ¿cuántos Sí. asesores puede llegar a tener un legislador que usted dice está cercano quizá a...? Es que a eso me refiero. Precisamente la cantidad de asesores que puede tener un legislador no está algo predeterminado. Esto surge de las relaciones con el Poder Ejecutivo, claro, en definitiva, porque es quien administra la Cámara. Entonces, este tipo de cosas... O sea, no hay un tope de empleados. No hay un tope, no, me parece que tiene que ser claro y tiene que ser transparente. No hay por qué no publicar los números de la legislatura, los números del Poder Ejecutivo. ¿No le parece excesivo que el 90% de los recursos de la Cámara estén destinados No me parece excesivo en porcentuales. Te insisto que me parece que lo que hay que analizar es cuánto es el presupuesto global y lo que hay que analizar si el presupuesto destinado a la legislatura es excesivo en relación con el presupuesto global. ¿Por qué? Porque en definitiva la Cámara está para dictar leyes. Lo que se fue distorsionando fue la actividad de la misma Cámara, inclusive. Antes existían los gastos sociales, ya no existen los gastos sociales. Ahora sí hay muchos eventos que se realizan en el seno de la legislatura. Hay que ver si eso es lo que se espera de este poder y sobre todo qué es lo que corresponde que realice este poder. Porque, insisto con esto, esta es la discusión que hay que darla desde el punto de vista institucional, no el porcentaje destinado. Lo grave es que ese mismo porcentaje y similar porcentaje también ocurre en el Poder Ejecutivo. Más del 85% del presupuesto de la provincia de Tucumán está destinado al pago de salarios. Entonces, uno que se pregunta, ¿los servicios que brinda el Estado a través de su gran estructura, su superestructura, son suficientes y necesarios para los tucumanos? Obviamente que está claro que no es así. Entonces, este tipo de cuestiones son las que hay que plantearse en el seno, no solamente de la legislatura, sino los 3 poderes. ¿Qué pasa con el excedente financiero, por ejemplo? Bueno, ahí está el tema. Eso precisamente son normas hasta anacrónicas, desde el punto de vista que hay excedentes y ni siquiera se los puede reinvertir. Entonces, todo este tipo de cosas ya se deberían estar reglamentando y en eso deberíamos trabajar nosotros, porque si hay un ahorro presupuestario, hay distintas posibilidades. ¿A dónde se debería destinar, por exactamente, ejemplo? ¿a qué se lo puede destinar? Particularmente creo que tiene que volver específicamente al Ejecutivo y desde el Ejecutivo en forma específica para algunas áreas que son sensibles. Me parece que eso sería sano desde el punto de vista de políticas públicas y sobre todo insistir con algo, saber a dónde va cada una de las partidas, qué va cada uno de los montos, a dónde va el dinero de los tucumanos. Me parece sano, te digo. Yo lo hice en una gestión del 2003 al 2007, fui secretario de Hacienda del municipio de Yerbabuena. Nosotros bimestralmente publicábamos la ejecución presupuestaria, los números. Y le digo, no tuvimos nunca ningún inconveniente. Eso le sirvió inclusive al gobierno que le den un premio internacional por transparencia. Y eso no generó nunca un problema dentro del gobierno o de gestión. Al contrario. ¿Por qué no pasa eso ahora? ¿Por qué no se publica? Yo creo que hay cuestiones anacrónicas, hay cabezas viejas, no en cuestión de edad. Hay cosas que no se entiende y no están viendo por dónde pasa el mundo, no solamente Argentina, por dónde tienen que ir. Me parece que publicar es una obligación. ¿Pero no cree que mantenerlo en secreto también habilita a que se produzcan situaciones irregulares, habilita a la posibilidad de poder manejar ese dinero de manera discrecional?
para la política, justamente. Mirá, más allá de si hay o no irregularidad, lo grave es que hay una presunción de eso. Claro. Cuando se lo esconde, en definitiva, uno puede presumir que esto ocurra. Entonces, lo que deberíamos hacer, en definitiva, es adherirnos a la ley nacional, empezar a trabajar en la transparencia, y esto, en esta parte, por lo menos el Gobierno Nacional viene trabajando, tiene un sector específico para esto, modernizando la administración, y modernizarla no es solamente tener un software o un hardware, sino que, en definitiva, mostrar un paradigma distinto de gestión y de política pública. Tengo una consulta. Recién decía al principio que seguridad no varió, no se le está destinando más a seguridad, a pesar del año sangriento que hemos tenido. Así es. La única área que queda por separado de lo que vimos hasta acá es seguridad. El resto está todo en un mismo, está englobado. Pero seguridad lo que pude analizar es que no se modifica y el porcentual de incremento es exactamente igual que el resto del presupuesto. Es decir, Bien. no se puso especial Énfasis. atención en el tema de seguridad. Yo entiendo particularmente que no necesariamente eso implica una política, pero en este caso está claro, insisto, en status quo y continuar con lo que ya viene ocurriendo. No hay una modificación de la política Claro. pública en la provincia de Tucumán, y está claro, por lo menos lo que se desprende del presupuesto, que no se le prestó especial atención al tema seguridad. Bien. Legislador, la semana pasada acá en el estudio, el intendente de Yababuena, Mariano Campero, le consultó sobre cómo ve el futuro político de Cambiemos, la posible fórmula que compita a nivel provincial, y él puso dos nombres radicales. Usted, como miembro del espacio político, pero con otra vertiente, ¿qué opina con respecto a esto? Yo lo que opino es que los políticos no estamos entendiendo cuál es la realidad. Me encantaría participar. Hace 3 años que estoy en un espacio que llegué de la mano y convencido, porque me convenció Emilio Monzó, en definitiva, de integrar este espacio. Sigo trabajando con él, lo entiendo y lo respeto desde el punto de vista político, y lo que no estamos entendiendo es que no podemos seguir discutiendo candidaturas quienes estamos hoy ocupando los distintos espacios de poder. Sería muy bueno que en el espacio, en este caso de Cambiemos, empecemos a discutir de políticas públicas, porque yo al oficialismo tucumano les sigo preguntando para qué quieren seguir, si fracasaron. Está visto que fracasaron. Hace 35 años que están en el poder, saquemos, si querés, los 4 años del gobierno de Bussi, que llegó Bussi también gracias, entre comillas, a la disolución de ellos o la división de ellos, pero la realidad es que ¿para qué quieren seguir? Lo mismo le pregunto a los opositores o a quienes estamos en el espacio, ¿para qué queremos llegar? ¿Cuáles son las soluciones? Sabemos cuáles son los problemas, y el hayqueísmo, esto de que hay que, no, ¿con qué y cómo? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo, y me parece que las Hoy candidaturas... Cambiemos no está proponiendo eso. Y está claro que no, y de hecho no aceptan las críticas, no aceptan el hecho de mirarnos al espejo, y como siempre digo, siempre a puerta cerrada no hay ningún problema, lo discutamos entre nosotros, pero discutamos de qué se trata y para qué queremos llegar al poder. ¿Hay reuniones, digo, de los miembros de Cambiemos? ¿Hay como una conexión entre las distintas vertientes que tiene hoy el partido en Tucumán? Si no se entiende por ahí hay algunos que no entienden lo que es una coalición de gobierno, en definitiva, y Cambiemos a nivel nacional y lo que es en Tucumán es una coalición. Nosotros encabezamos y estuvimos al frente de un proyecto en el 2015 donde se salió de una zona de confort, donde se enfrentó el poder concéntrico de la provincia, que encabezaba José Alperovich en su momento, de lo que era el kirchnerismo a nivel nacional. Nos costó muchísimo, de hecho en la gestión pudimos conseguir la autonomía del municipio, poder liberarnos de lo que era el cepo de la provincia. Todo eso se logró durante la gestión, pero con un objetivo. Un objetivo era que ese cambio se vislumbre en el resto de los municipios y empiecen a funcionar las instituciones. Lamentablemente quedó en una coalición electoral, simplemente en eso, y está demostrado estos 3 años que no se viene trabajando en forma conjunta. Bien, legislador, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. Muy bien. Muy bien.